El arroyo del muerto. Los hechos de intriga y celos que se relatan en la siguiente historia ocurrieron cerca de la calzada de Tacuba. Historia relacionada con la antigua plazuela de San Diego, donde se decía que por las noches hacía su aparición una hermosa dama. Los que obedecían los deseos de la bella mujer pronto se veían a las afueras de la ciudad, los hacía subir a un caballo y tomaban camino a galope por la calzada de Tlacopan, hoy Tacuba, hasta desviarse por un oculto sendero. Allá del otro lado del arroyo es el fin de su camino, señor, decía la dama al llegar a cierto punto del sendero. Los que la siguieron aseguraban que ella se adelantaba y cruzaba sin dificultad, pero ellos cuando lo intentaban, una carga muy pesada caía en la parte trasera del caballo, alborotándolo y haciéndolos caer. Pero lo aterrador llegaba cuando al volver en sí, tenían ante sus ojos a dos seres descarnados que les pedían escuchar una historia. Pero nadie hasta este momento se esperaba escucharla, porque en cuanto podían salían corriendo de aquel lugar. Pocos llegaron a relatar lo sucedido, ya que algunos morían en el sendero y los que llegaban hasta sus hogares fallecían esa misma noche. Aquellas muertes comenzaron a inquietar a la población, ya que la frecuencia con la que sucedían era alarmante. En las calles se escuchaban casi a diario los novenarios que la población rezaba por el descanso de aquellas almas desdichadas. Pasados algunos días de un deceso, se sabía de otro caballero muerto en las cercanías del arroyo. El hombre tenía un rostro visiblemente asustado. «¡Murió de horror!», decían los que lo veían. «¿Qué habrá visto el desdichado para morir con ese semblante?». Por todas partes se comentaban aquellos hechos escalofriantes y en el convento de San Diego los monjes estaban muy preocupados. «Aquellos hombres que han muerto habían venido al convento», se decían los padres inquietos. El padre prior se santiguó al tiempo que decía: «Todos sufrieron la misma suerte y sus rostros reflejan temor. Dios haya acogido sus almas». Aquel temor crecía cada vez que llegaban visitas al convento, pero aquellas pláticas con los religiosos eran imprescindibles para los caballeros nobles de la ciudad. Había caído la noche cuando don Baltasar de Velázquez se despedía de su amigo, fray Juan de Guzmán, prior del convento de San Diego. Esa noche tenía como particularidad que el viento soplaba más que las anteriores y era tan oscura que nada se dejaba ver por aquel camino. Era noviembre de 1604 y gobernaba don Juan Mendoza de Luna, marqués de Montes Claros. Don Baltasar se envolvió en su amplia caja y tomó camino hacia su casa, situada a espaldas de San Juan de Dios. El viento arreciaba y tenía que cruzar la plaza de San Diego. Y recordando las palabras de su amigo, el prior del convento, pausó un momento, al instante en que se dijo: «Fray Juan peca de aprensivo. Nada creo que me ocurra llevando una buena espada para defenderme». Con estas palabras y a paso resuelto, se encaminó hacia la plazuela. A su espalda comenzaron a escucharse unos pasos ligeros y menudos. Una joven se adelantó con gran prisa. «¿Una dama cruzando sola la plazuela a estas horas?», se preguntó. «Algún apuro debe de tener». Como caballero que era, pensó de inmediato en ofrecerle su abrazo y su espada para protegerla. Ya para entonces no recordaba en nada las palabras de su amigo, y además, siendo ignorante de los comentarios populares, se adelantó para conversar y ofrecer su ayuda a aquella dama. Así llegaron al final de la plazuela. Fue hasta entonces cuando ella se volvió para mirarlo. «Por santa pasión de Cristo», pensó al paso, «qué deprisa camina esta joven». «Si quiere ayudarme, caballero», dijo ella al momento como si le estuviera leyendo la mente, «ruego que me siga». El señor de Velázquez quedó admirado ante la hermosura de aquella mujer, cuyo rostro creyó reconocer. Reanudaron entonces la marcha tomando dirección hacia la calzada de Tlacopan. «¿A dónde ir?», se preguntó para sí una vez más, esta vez creyendo saber de quién se trataba. Hace meses que don Enrique llora su desaparición.
Siempre caminando delante de él, doña Beatriz condujo al señor de Velázquez hacia donde 2 caballos lo esperaban. Le indicó cuál debía cabalgar y ella tomó al segundo. Sin saberlo, aquel caballero se dirigía hacia el sitio donde tantos hombres habían perdido la vida. Doña Beatriz lo condujo por el atajo que llevaba directamente al arroyo y lo cruzó a galope ligero. Pero al intentar seguirla, alguien se montó sobre su caballo. Don Baltasar cayó y quedó inconsciente por unos momentos. Cuando recobró el sentido, pudo apreciar que 2 figuras se dibujaban ante él. Poco a poco se aclaró su vista, y fue entonces cuando pudo darse cuenta de que aquellas sombras presentaban un aspecto macabro. ¿Son ustedes los culpables de todas estas muertes?, preguntó con fingido valor. La adversidad y la calumnia nos persigue hasta después de la muerte, dijo la aparente mujer. Todo lo que queremos es que se nos escuche para que se haga justicia de nuestro nombre. Un escalofrío espeluznante se apoderaba de don Baltasar cada vez que escuchaba las voces de aquellas almas en pena, pero aún así se contuvo lo suficiente como para escucharlos. Las descarnadas manos de la mujer se extendieron hacia él al tiempo que decía: «Me conoció usted en vida. Mi nombre es Beatriz de Salmerón y Rodríguez. Se ha creído que escapé con un hombre para entregarme a un amor prohibido, pero todo fue una mentira. De nada servía que cuando salía me dejara encerrada sin que pudiera siquiera asomarme a la ventana. Mi esposo, don Enrique, siempre fue un hombre extremadamente celoso y me tenía prácticamente prisionera. Me tenía prohibido hacer todo cuanto hace una mujer dichosa. Mi vida transcurría entre disgustos y sobresaltos. No tenía más distracción que salir a la iglesia los viernes y los domingos, siempre acompañada de mi esposo. Estaba enfermo de creer que tenía algún amante. Así, el resto del tiempo lo pasaba encerrada en mi casa, sin más compañía que los criados, entre los que se hallaban un hombre que se llamaba Diego Pérez. Era hipócrita y servil y aparentaba dar la vida por su amo. Una tarde el criado le dijo que yo estaba indispuesta y que había pasado la tarde bordando junto a la ventana. Por tal motivo ordenó mi esposo cerrar con maderas y cerrojó las ventanas de la casa. Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa, el infame mayordomo aparentó acongojarse. Le hizo creer que me había disgustado. Don Enrique, furioso, subió en mi búsqueda y sin piedad me golpeó e insultó. A partir de entonces mi vida fue un infierno. Por un lado, mi esposo se mostraba tan cruel e injusto conmigo. A diario me reprochaba el nombre de mi amante, de aquel hombre que presuntamente yo buscaba mirar por la ventana. Y por otro lado, el malvado Diego me asediaba con sus indignos requerimientos. Por esa época llegó de Filipinas don Pedro de Villanueva, primo de mi esposo, a hospedarse a mi casa. Las pláticas se referían a la felicidad que mi marido hubiera alcanzado de haberse desposado con una mestiza. Cierto día le aseguró que yo lo engañaba. A medida que pasaba el tiempo, don Pedro comenzó a darse cuenta de que yo no podía engañar a mi esposo, y así se lo confió a su primo. Pero él, aferrado, no hizo caso de las sabias palabras de su pariente. Así don Pedro se sintió compadecido de mi pena y trató de hacerme menos pesado mi encierro. La sola presencia de don Pedro impidió que el miserable del criado se me acercara. Sus historias eran muy amenas y me complacían, haciéndome más dichoso los días. Pero el criado concibió celos de don Pedro. Eso le dio una nueva infame idea en la cabeza. Arteramente comenzó a despertar los celos de mi esposo por su primo. Y a pesar de las explicaciones que le dio su primo, mi marido no quiso entender. En ese momento sacó un cuchillo y forcejearon. Ambos rodaron por el suelo en feroz lucha, mientras el desgraciado criado los observaba con júbilo. Se acercó hasta ellos y hundió una daga en el pecho de don Pedro. Al escuchar el alboroto bajé de inmediato. Mi esposo me reprochó señalando a mi supuesto amante.
Yo traté de explicarle, pero no me escuchó. Se me abalanzó y me ahorcó. Aquella noche, ayudado por el criado, sacó nuestros cuerpos por la puerta que daba a la oscura plaza de San Diego, y a bordo de un carruaje nos trasladaron hasta aquí, donde nos enterraron. Para cubrir su crimen, mi esposo don Enrique se dedicó a propagar que don Pedro y yo habíamos huido juntos. Pero juntos es que descansemos en paz y paguen su culpa a los que derramaron nuestra sangre inocente. Le pido a usted que denuncie los hechos a las autoridades y nos dé cristiana sepultura. Y así concluía el relato con un llanto del más allá. Por la pasión divina de Cristo, dijo don Baltasar, mientras veía desvanecerse a aquellas almas en pena. Es preciso que denuncie lo que hoy he sabido, se dijo, mientras se levantaba y tomaba camino de regreso. Las palabras de don Baltasar de Velázquez eran tenidas por toda la colonia como dignas de todo crédito, y a petición suya se abrió una investigación para esclarecer la desaparición de doña Beatriz. Y a pesar de los señalamientos, don Enrique negaba todo en tono de burla. ¿Acaso no han desaparecido decenas de hombres en aquellos lugares? ¿Por qué me han de incriminar a mí la muerte de 2 de ellos? Pero don Baltasar, firme en su acusación, solicitó que escarbaran en el lugar donde se le habían aparecido las ánimas. El juez cedió a esta petición, fijando la búsqueda de los cuerpos para el día siguiente. Esa misma noche, cuando don Baltasar se disponía a dormir, escuchó ruidos extraños en la planta baja de su casa. Como sus sirvientes se habían retirado a descansar, el caballero, decidido, bajó a ver de qué se trataba. ¿Quién anda ahí?, preguntó en voz alta. Sin embargo, no tuvo tiempo de hablar más, porque 2 hombres se abalanzaron sobre él, sujetándolo con fuerza. Se trataba de don Enrique y su criado. Hace bien en preocuparse por mi primo y mi mujer, don Baltasar, decía el desdichado hombre mientras lo sujetaba. Ambos están muertos, disfrutando de su unión como lo quisieron hacer en vida, y usted irá a hacerles compañía. Don Enrique iba a descargar mortal golpe con su daga en el pecho de don Baltasar, cuando en ese momento las ánimas en pena lo tomaron del brazo. «Mírame ahora, esposo mío», dijo una de ellas. «Soy Beatriz, a quien diste muerte escuchando las palabras de este criado». «¡No! ¡No!», gritaba don Enrique lleno de terror. «¿A qué has venido?» «A defender al único que puede devolverme la honra y mi nombre», continuó el ánima. Ese hombre lo enloqueció de celos para ganarse su confianza, mientras me asediaba con indignos requerimientos, concluyó mientras señalaba con enojo al criado. El espíritu de don Pedro tomó por sorpresa al criado diciendo: «Confiesa ya, ¿o acaso no dejas de ser un cobarde en presencia de la verdad?». Al presenciar cómo su criado caía revolcándose de dolor y con una horrible quemadura casi cercenándole el cuello, don Enrique intentó escapar, pero pronto se sintió sujetado por ambos brazos. Los huesos de las manos de don Pedro se le clavaban mientras le decía: «No lograrás huir, cobarde, hasta que nos devuelvas la honra». Lo que sucedió después consta en las viejas crónicas de principios del siglo XVII.